En nombre de Dios y la patria se abre la sesión y para estos efectos se elige un presidente accidental. Que se proponga. Muchas gracias por la unanimidad de esa nominación. Senador Sandoval, presidente. Bien, bueno, agradecemos a los invitados que concurrieron a este llamado de la comisión que se realizó la semana pasada. Y, secretaria, ¿tenemos cuenta? No, señor presidente, no hay cuenta. Bien, senadores, antes de la cuenta, no sé si un punto varios. Lo queríamos mencionar dos temas que dicen relación con temática de adulto mayor, la situación del adulto mayor. Recientemente, no sé si ustedes recibieron, les vamos a hacer llegar en todo caso la información, pero se han emitido precisamente no hace mucho y muy oportunamente la información respecto del IPC de los adultos mayores. No sé si lo han visto. Es una publicación que hace CLAPES, que es el IPC del adulto mayor, ¿ya? Y eso precisamente señala que el costo en general, el IPC para los mayores, es curiosamente significativamente mayor a lo que normalmente se publica. Se habla aquí de una cifra no menor. El impacto que tiene en los mayores, en personas vulnerables, obviamente, el costo de la vida. Y entre ellos hablamos, por ejemplo, el tema de lo que significa ahora el incremento de la electricidad. En este proceso del tema del subsidio que se está convocando ahora, el tema de la electricidad, se ha generado un proceso bastante engorroso en la postulación, ¿ya? No tengo la cifra en este minuto de cuántos son del total del llamado que se está haciendo en este minuto, que entiendo que hay plazo hasta, creo que queda una semana nomás de plazo de postulación al subsidio eléctrico. Hay un procedimiento que obliga a todas las personas para postular el tener la clave única que otorga el registro civil. Y para acceder a esa clave única, el registro civil, tiene que ser una solicitud personal. Tiene que ser directamente en la oficina o puede ser también por red, pero tiene que estar la persona al otro lado en el requerimiento. Y cuando hablamos de personas vulnerables, adultos mayores que están con el problema del costo de la electricidad, realmente no es tan fácil acceder al tema. Yo les sugiero que hagan el ejercicio de meterse al tema y postular ustedes y se dan cuenta de que en algún minuto uno simplemente se cansa de la tramitación. Entonces uno piensa cómo poder corregir o perfeccionar este tema cuando se trata de sectores vulnerables como no son personas con discapacidad o personas adultos mayores, y uno dice, pucha, hay un instrumento ya que está medido para el otorgamiento de un subsidio, de un beneficio mucho mayor como es la pensión garantizada universal. Entonces uno piensa que pudiera perfectamente haber sido aquellas personas con el beneficio de la pensión garantizada universal acceden automáticamente al beneficio de la reducción del beneficio del subsidio eléctrico. Porque en el fondo esa es la idea, beneficiar a las personas. ¿Qué dice la ley del subsidio? Está dirigido al 40% de la población más vulnerable, ¿ya? La mayoría de ellos, no me cabe la menor duda, que son muchos de estos adultos mayores. Pero, sinceramente, una persona que vive en sectores rurales, en sectores aislados, acceder a sacar la clave única, les confieso que un trámite no es sencillo. Para nada sencillo. Y por lo tanto, por un mero trámite burocrático, lo más probable es que van a quedar muchas personas y probablemente sea la causa por la cual todavía no se ha logrado la cobertura de acceso a la aplicación de este subsidio. En mi región, por ejemplo, pueden acceder cerca de 29.000 familias y creo que lo han hecho solamente 8 o 9.000 personas. O sea, a ese nivel de baja la cobertura que se tiene. Pero bueno, son materias que en este momento se están discutiendo. Yo se los planteo, senadores, porque hay dos cosas que se están planteando. Uno, en ese subsidio aumentar la cobertura del 40 al 60%, y lo otro, mejorar también el monto del subsidio. Así que sería bueno que estemos súper atentos y quizás vamos a analizar con el presidente titular qué mecanismos podríamos tener desde la comisión para buscar algunas vías de atender los sectores vulnerables que nosotros como comisión vemos, discapacidad y adultos mayores, si les parece. No va a tomar yo una decisión porque está en esta condición incidental, pero que es un tema que está vigente y por eso lo estamos planteando en este minuto. ¿Les parece? Sí. Bien. ¿Habría acuerdo para que lo conversemos con el presidente y concordemos como comisión qué caminos podemos tener? Sí. Muy bien. Acordado así. Lo segundo es que queríamos plantearle también es que en la comisión nuestra
hay un total de 35 proyectos de diferente naturaleza, algunos orientados hacia temáticas de discapacidad, otros orientados a temáticas de adulto mayor. Algunos de estos proyectos incluso vienen desde el segundo trámite, ¿ya? Que vienen desde la Cámara ya con el primer trámite de ejecutado, pero que no hemos podido avanzar por el tema de cuál de toda esta línea de proyectos, y yo les sugeriría, y también lo quiero hablar con el presidente, que nuestros asesores ya se pudieran sentar en una mesa de trabajo para revisar todos estos 35 proyectos que están en nuestra comisión, para dentro de ellos fijar una ruta de qué proyecto poder iniciar su tramitación. Hay algunos como digo, que vienen ya con segundos trámites, algunos que ya vienen aprobados desde la Cámara de Diputados. Cómo entrar en definitiva a una clasificación y podernos centrar en algunos proyectos que sean de interés de todos, en temáticas de discapacidad y de adulto mayor, con el trabajo previo de nuestros respectivos asesores. ¿Cuál sería la idea? Que se constituyan nuestros equipos de apoyo en una mesa de trabajo, vean estos tantos proyectos y se pongan de acuerdo en priorizar y seleccionar, y en ese sentido el acompañamiento del Senama o del Senadi, ¿verdad?, puede ser súper relevante para que probablemente algunos proyectos van a requerir una visión obviamente del Ejecutivo. Y quizá esa mesa técnica, que lo hemos hecho con otras comisiones, ¿ya? Por ejemplo, en vivienda, para resolver los temas y no demorar los proyectos, se hace ese trabajo prelegislativo con los asesores, el Ejecutivo inmediatamente, y avanzamos con los proyectos mucho más rápido. ¿Les parece, estimados senadores? Son 35 proyectos, nombren ustedes quiénes van a ser los asesores específicos que se van a dedicar a analizar estos proyectos. Tenemos además la gente de la propia biblioteca que nos puede acompañar en este análisis y centrar en una línea de definiciones de prioridades para el tratamiento legislativo de estos proyectos. ¿Habría acuerdo? Sí. Bien, senadores. Y le damos, por lo tanto, inicio. Dígame, senadora Campilla. Ahí. En puntos varios. Quisiera solicitar, ya lo había hecho antes, pero no sé por qué no ha podido ser, que pudiese venir a exponer la Fundación EduDown. Lo habíamos dejado la vez pasada listo, pero no se le ha hecho la invitación. Perfecto, senadora. Se le vamos a informar, secretaria, ¿no es cierto?, para que la consideremos. Es para este proyecto, ¿no es cierto? No. ¿No? ¿Ya? ¿Para qué proyecto era? Era que ellos querían venir a exponer, sí, perfecto. a la comisión. Ya. Sí. Perfecto. ¿Tú, por favor, te acercas los datos específicos de la organización? Sí. ¿Ya? Para que lo podamos hacer cursarle la respectiva. Sí, para la próxima comisión podríamos invitar. De vuelta de la regional. Sí, de vuelta ¿ya? a la regional. Ningún problema. Ya, muchas gracias. Acordado así también. Okay. ¿Ya? Hay algunos proyectos que también tienen incidencia a propósito del tema. Hay un proyecto que es una comisión de economía, pero prefiero que lo veamos mejor en la próxima comisión, que es el tema de las famosas huellas, que muchos adultos mayores nos dicen: yo ya no tengo huella para... ¿ya? Incluso en el Senado hay senadores que no pueden poner el dedo en el... ¿ya? Porque no... Y curiosamente no es menor. Entonces había un proyecto para buscar un mecanismo alternativo ahí de resolución, pero que está en otras comisiones. Vamos a hacer un chequeo también de esos proyectos para ver si los podemos solicitar a la sala que pasen a la comisión de adulto mayor o de discapacidad cuando se trate de temáticas que están vinculadas con esa situación. ¿Ya? Bien. Tenemos en este minuto en tabla continuar con el proyecto de ley en primer trámite relativo al diseño y accesibilidad universal en el mercado financiero, el boletín 16.927-35, y tenemos en este minuto presente a la directora nacional del Senama, la señora Claudia Smat, con su jefa de gabinete, el señor Juan Cristóbal Cantuaria, dice acá, ya, y la asesora legislativa, la señora Tania Mora, que está aquí, que ya lleva harta vinculado con este tema también. Nos acompaña también y le damos la cordial bienvenida y le agradecemos la presencia al superintendente de pensiones, el señor Osvaldo Macías Muñoz, y su jefe de la división de estudios de la superintendencia de pensiones, la señora Jimena de Quintanilla. Y vía Zoom se está conectado el director general de regulaciones de conducta de mercado, el señor Patricio Valenzuela Concha, y el comisionado señor Augusto Iglesias Palau. Muchas gracias por su presencia también en esta sesión.
Le damos la palabra, directora. Muchas gracias, senador, y por su intermedio saludar a todos los honorables diputados, senadoras, perdón, capellán y senador, y a todos los asistentes. Primero, agradecer siempre a esta comisión que nos invita desde el Servicio Nacional del Adulto Mayor como ente técnico en materia de personas mayores y envejecimiento. Entonces, solamente mencionar... Como cosa previa, directora, ¿podría informarnos antes de cómo va la tramitación de la ley de envejecimiento positivo, activo y saludable que está en segundo trámite también en la Cámara? Sí, senador, por supuesto, por su intermedio. Contarles que estamos, primer trámite pasó por acá por el Senado, el proyecto de ley integral de promoción de envejecimiento digno, activo y saludable, que está en segundo trámite en la Comisión de Personas Mayores. Hoy día hay 131 indicaciones del Ejecutivo más 100 y algo del Legislativo que estamos revisando. Estamos en su etapa final. Creemos que el proyecto se ha robustecido con el complemento del Poder Legislativo. De hecho, algunos de nuestros comentarios de este proyecto de ley, que agradecemos el que estén presentes las senadores patrocinantes y senadora patrocinante, que esté presente en las personas mayores, y por supuesto que apoyamos todas esas iniciativas con el objetivo de aportar el mejoramiento y calidad de vida de las personas mayores. Entonces, el proyecto de ley, se aumentaron los derechos que va a garantizar, son 14 derechos, se ha robustecido en distintas materias, especialmente en abandono social de personas mayores con dependencia, generando un procedimiento de tribunales específico para que las personas mayores con dependencia que no tienen una red de apoyo o que no hay un oferente, ¿cierto?, se puedan garantizar derechos desde el Estado, también en pensión de alimentos, en violencia psicológica, robusteciendo la institucionalidad de Senama, también la CAJ, para tener abogados que puedan defender esto en tribunales. Así que hemos avanzado exitosamente y ha habido un criterio de uniformidad en eso. Yo espero, honestamente, senador, que sea hoy día, porque ya las indicaciones en que había un trabajo complementario con todos los diputados ya pasaron las más complejas, digamos, y nos quedan cuestiones que tienen que ver más bien con los comités consultivos, y los consejos asesores de mayores. Por lo tanto, hay consenso en las indicaciones que nos quedan, ya aprobamos todos los derechos, todas las indicaciones que robustecen el proyecto, y me voy a referir especialmente a algunas cuestiones que el proyecto ya fueron aprobados en la comisión y que generaron una mayor armonía y robustecimiento en materia de inclusión digital en las personas mayores, acceso universal. Por lo tanto, si usted si lo tiene a bien, la comisión, a pesar de que después volvemos a la comisión, cuando pasemos, que después vamos a Hacienda, nosotros podemos compartir con ustedes todo lo que se aprobó en esta instancia y cómo quedó. ¿Ya? Lo vamos a tener presente porque nos interesa de sobremanera, porque vamos a tener que entrar a una comisión mixta seguramente. Exacto. Entonces nos interesaría cuando eso esté claro. Ojalá que pase rápido a la sala y se venga rápido también para acá. Bien, muchas gracias, directora. Eso, entonces voy a comentar desde el Servicio Nacional del Adulto Mayor el proyecto de ley de los honorables senadoras, ¿cierto?, Allende Campillay, que tiene que ver, ¿cierto?, con el uso de nuevas tecnologías que han dificultado la vida de las personas, ¿cierto?, especialmente, lamentablemente, produciendo discriminación y segregación en ciertos sectores de la población que viene impedido el acceso a ellos, no solo por las posibilidades, sino que también las posibilidades de tener esas tecnologías dispuestas, y por lo tanto caracterizando, ¿cierto?, algunas cuestiones que son mucho más compleja. De ese punto de vista, quiero hacer desde el Servicio Nacional del Adulto Mayor algunos comentarios al proyecto. Primero, agradecer, como lo decía en la instancia anterior, desde el servicio apoyamos todas esas iniciativas cuyo objetivo sean aportar al mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores, y este proyecto de ley está dirigido a las personas con discapacidad, a las personas mayores, que es muy importante, pero quiero hacer algunos antecedentes relevantes en la comisión, que sabemos que el 78% de las personas mayores son autovalentes, participativas y no tienen, hay un porcentaje de un 22% que requiere algún apoyo o cuidado, y eso es importante relevarlo para no ser asistencialista con las personas mayores. Sin embargo, el 32,6% según ENDIDE 2022 de las personas mayores
tienen algún grado de discapacidad porque envejecieron o porque se adquirieron siendo mayores, ¿no? Y el proyecto de ley tiene consecuencias respecto a ese porcentaje de personas mayores. Por otra parte, es importante decirles que nosotros hicimos un estudio con Fundación BTR en el 2023 que arrojó que el 73% de las personas mayores realizan trámites digitales según las evaluaciones y que no tenemos que perder de vista que la evaluación, por ejemplo, del Servicio Nacional del Adulto Mayor, el 83% de las personas mayores prefieren el canal presencial, ¿no? O sea, que sean atendidos directamente por una persona más que cualquier otro medio de atención. Entonces, en relación al anteriormente expuesto, creo que es importante señalar que las competencias del Servicio Nacional del Adulto Mayor, esto es que las personas de 60 años y más que no tienen discapacidad y que el legislador ha concordado con la idea matriz del proyecto de ley en comento, a través del proyecto de ley integral que usted nos preguntaba, señor senador, la Ley Integral de Personas Mayores y de Envejecimiento Digno, Activo y Saludable, que es el boletín 13.822, que está en segundo trámite constitucional en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara de Diputados, incluye varios derechos que van en esta línea que propone este proyecto, que voy a comentar si usted me lo permite. El objeto del proyecto de ley, en su artículo primero, es promover y proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. Entonces, en este proyecto se encuentra aprobada una indicación del Ejecutivo para robustecer el derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal aprobada por el Senado para reemplazarla por el derecho al acceso, a la participación y a la movilidad personal, en el que establece en lo pertinente y sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social en las personas con discapacidad, que las personas mayores tienen derecho a acceder y a participar en el entorno físico, social, económico, cultural y a movilizarse en los diferentes modos de transporte a fin de garantizar el acceso, la participación y movilidad de la persona mayor en igualdad de condiciones con las demás personas en forma independiente, segura y plena, y el Estado establecerá de manera progresiva las medidas pertinentes en el entorno físico, el transporte y otros servicios e instalaciones abiertas al público y al uso privado, tanto en zonas urbanas como rurales. Asimismo, en el inciso tercero se establecen obligaciones específicas para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y de Telecomunicaciones, de tal manera de adoptar y procurar medidas que consideren la accesibilidad universal y la eliminación de barreras en la definición de diseño e implementación de sus políticas y planes y programas. También se incluyó el derecho al trato digno y respetuoso en la atención preferente, estableciendo que los órganos del Estado y el sector privado deberán en sus establecimientos u oficinas de atención de público, así como sus canales digitales de atención, proponer al establecimiento de canales de atención preferente y oportuno para las personas mayores. También deberán velar por el uso de un lenguaje claro, simple y adecuado en el trato con las personas mayores, estableciendo además que en caso de infracción a lo dispuesto en estas obligaciones por un proveedor, de conformidad a la Ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, se entenderá como una infracción concreta del derecho a la no discriminación arbitraria que establece este artículo tercero. Entonces, finalmente se encuentra aprobada una indicación parlamentaria para incluir un noveno derecho en este catálogo establecido en el proyecto de ley que estamos tramitando, que es el derecho a la conectividad. Y establece que las personas mayores tienen derecho a acceder y manejar medios digitales y los canales los cuales deben ser desarrollados de manera intuitiva, y el Estado debe promover la inclusión digital de las personas mayores, así como también el desarrollo de las páginas web y otros medios digitales de fácil acceso. Y de esta manera introduce el derecho a la legislación nacional referido a las personas mayores. No solamente obliga a Senama a disminuir la brecha digital y tecnológica de las personas mayores, sino que al Estado en su conjunto.
Sí. Y sin perjuicio de lo cual se hace necesario indicar que este proyecto de ley y estas características podrían considerarse iniciativas, ¿cierto?, del presidente o del ejecutivo propiamente tal, creando nuevos servicios públicos o empleos que sean fiscales, semifiscales y que asignen nuevas funciones a Senama. Finalmente, no obstante a lo ya señalado, creemos indispensable conocer y que es importante para esta comisión conocer la opinión del Servicio Nacional de Discapacidad para complementar también, consolidar el proyecto que se está discutiendo. Correcto, muchas gracias. Bueno, para recordar a quienes nos están acompañando y que van a dar también su opinión, el proyecto en sí lo que busca es incorporar un nuevo artículo a la ley de bancos que regula esta materia y además incluye otros elementos y o medidas destinadas a fortalecer la inclusión de personas con discapacidad en el sistema financiero, tales como el diseño y accesibilidad universal para los cajeros automáticos, sucursales, sitios electrónicos y de canales o aplicación de carácter electrónico o informático que permita la autorización, captura y agregación y comunicación de operaciones de pago, entre otras medidas de inclusión e información sobre inclusión laboral, entre otras medidas. Por eso nos interesa esta opinión y entiendo que de parte de ustedes no hay choque, ¿verdad?, de motivación respecto de la iniciativa y la necesidad de mejorar esta accesibilidad precisamente para las personas con discapacidad y mayores en el sistema financiero, porque ahí se hace mención en los fundamentos del proyecto de varias entidades y vamos a tener en cuenta la opinión también del SENAI, que lo vamos a acordar, senadores, si les parece, ¿verdad?, citarlo obviamente, para que sobre este proyecto en particular también hagan sus opiniones específicas en la materia. ¿Les parece? Sí. Bien, muchas gracias, directora. Don Osvaldo Macías, superintendente de pensiones. La otra vez querían verlo también para el tema de la famosa ley de reforma previsional, pero nos mueve hoy día a otra materia. Buenos días, señor presidente. Por su intermedio, saludar a la señora senadora, señor senador. Nos pidieron específicamente en la citación que demos una breve exposición sobre el efecto de la reforma previsional en los adultos mayores. Entonces esa es la presentación que traemos conforme a la invitación que nos hizo esta comisión y tenemos una presentación al respecto. Acá incluso los senadores, el senador Velázquez, entre ellos, también planteó esta necesidad de contar. ¿Le parece que demos mejor el espacio, por favor, ya que está acá, que demos el espacio, ¿verdad?, dado que va a referirse mejor al tema del proyecto en cuestión, al director general de regulación? ¿Le parece que le demos el espacio a ello y después hablemos del tema de pensiones? Por supuesto, senador. Bien, don Patricio Valenzuela, nos interesa la opinión de usted respecto del proyecto en cuestión. Y muchas gracias por recibir el llamado de esta comisión para tener la opinión y la visión de ustedes. Estimado senador, habla Augusto Iglesias, comisionado de la CMF. ¿Me escuchan? Oiga, perdón, chuta, yo encontraba una cara media rara, en realidad. Augusto, y un bienvenido, evidentemente, discúlpame, un agrado tener aquí en presencia y nos habla entonces nuestro comisionado, el señor Augusto Iglesias, de la Dirección General de Regulación. Muchas gracias, Augusto. Sí, no, un agrado volver a ver a los senadores y a todos los integrantes de la comisión y gracias por la invitación. Efectivamente me acompaña Patricio Valenzuela, que es el director general de regulación de conducta de la CMF, y sin duda van a tener oportunidad de escucharlo a él, que conoce en profundidad estos temas. Traemos una presentación con algunos comentarios y observaciones al proyecto de ley y pasaríamos a presentar ahora. Por favor, ¿me confirman cuando la estén viendo en su pantalla? Ahí está en pantalla, Augusto. Muy bien. A modo de introducción, recordar brevemente cuál es el rol y mandato de la Comisión del Mercado Financiero. La ley nos señala que corresponde a la Comisión, y leo textualmente, en ejercicio de su potestad de velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero,
tenemos así tres mandatos institucionales que llamamos mandato en lo prudencial, mandato de conducta y desarrollo de mercado. Para cumplir con este triple mandato tenemos funciones normativas, regular, tenemos funciones de supervisión, supervisar lo que se ha regulado, el cumplimiento, de sancionar cuando no se cumple con las regulaciones y por supuesto de divulgar información. Nuestra organización interna en la comisión se ajusta también a estos mandatos. Así como tenemos una Dirección General de Regulación Prudencial, una Dirección General de Regulación de Conducta, una Dirección de Supervisión Prudencial, una Dirección de Supervisión de Conducta y una Dirección de Estudio que tiene responsabilidad central en los temas de desarrollo de mercado. El alcance de lo que hace la CMF es importante. Hoy día fiscalizamos a más de 7.000 entidades que tienen activos que representan aproximadamente el 77% de los activos del mercado financiero. Estos son aproximadamente 650.000 millones de dólares. La parte de los activos que está fuera de nuestro mandato corresponde a los fondos de pensiones, que está bajo supervisión de la Superintendencia de Pensiones. Entrando en la materia del proyecto de ley, ¿dónde estamos hoy? ¿Ya? Previo a la eventual aprobación de este proyecto de ley. La CMF ha ido avanzando en el tiempo en materia de inclusión y diversidad en el mercado financiero a través de tres vías. Las voy a reseñar brevemente, después voy a tomar un minuto para explicar un poquito más en detalle qué es lo que hay en cada una de ellas. En primer lugar, nosotros establecemos obligaciones de información al público que se aplican a los emisores de valores, que se aplican a los bancos y a las compañías de seguros. Estas obligaciones de información incluyen una cantidad de materias relacionadas a la inclusión de personas con discapacidad. Están resumidas estas regulaciones en una norma que es la 461, que es relativamente reciente y que reemplazó dos normas que venían ya de años y décadas anteriores. Como les decía, voy a explicar en un minuto más brevemente el contenido. La segunda vía que usamos es que hemos estado incluyendo en la normativa directrices que guían el actuar de la entidad financiera en materia relacionada a la inclusión. Y en particular la inclusión de personas con discapacidad. Estos ajustes normativos se originan en la ley FinTech, que es la ley 21.521 de reciente aprobación, y que estamos todavía en proceso de implementación. Y hago esta aclaración porque la ley estableció tres distintos bloques de normas que tenemos que ir introduciendo gradualmente en el tema, o sea, en el tiempo, perdón. Un primer grupo de normas durante los primeros 12 meses de vigencia de la ley. Un segundo grupo a los 18 meses y un tercer grupo que incluye aquellas normas referidas a canales de atención de público que guardan directa relación con el tema que nos preocupa hoy, que se pueden ir emitiendo después de los 18 meses. Nosotros tenemos contemplado emitir estas normas el próximo año 2025. Mientras tanto, ya se dictaron algunas normas que nacen, vuelvo a decir, de la ley FinTech y que voy a explicar en un minuto. La tercera vía de acción es la difusión de estadísticas y estudios en materia de inclusión y diversidad. Tenemos un informe de género que publicamos anualmente, se presentó hace un mes atrás, un poco menos de un mes. Y tenemos las memorias anuales que, de acuerdo a lo que establece la norma que ya me referí antes, la 461, está incluyendo ya información sobre inclusión y discapacidad. Respecto a la norma 461, me van a perdonar el texto que yo sé que no se puede leer, pero como este documento queda de respaldo al trabajo de la comisión, lo pueden ver con calma después. En resumen, lo que hace esta norma 461 es obligar
a todos los emisores de valores, a los bancos, a las compañías de seguro y a otras entidades del sector financiero, bancos, compañías de seguro y otras entidades a partir del próximo año, a divulgar en las memorias información que haga referencia a la manera en que estas entidades gestionan los temas de inclusión en el plano interno. Es cómo la entidad respectiva se organiza internamente para gestionar la diversidad y la inclusión. Y esto se refiere tanto a la gestión que hace del total de su personal como en particular al rol del directorio en esta materia. Esta información está o va a estar contenida en las memorias y simultáneamente a imponer esta exigencia, en la CMF estamos trabajando en el desarrollo de herramientas para facilitar el acceso público a la información que está en las memorias. Acá hago una aclaración, las memorias son públicas, están y van a estar disponibles para quien las quiera ver, empresa por empresa. Como es un conjunto, sin embargo, importante de memorias de distintas entidades, se justifica, como les expliqué, el desarrollar algún instrumento que permita recorrer todas las memorias y extraer información que sirva a los analistas y a quienes están diseñando políticas públicas y que necesitan acceso fácil a esta información. En esto también estamos trabajando. En relación al acceso de las personas en condición de discapacidad a los servicios del sistema financiero, y como decía, a partir de la ley FinTech, hemos ya emitido dos regulaciones. Una que es la norma 502, que es de enero de este año, que regula el registro, autorización y obligaciones de los prestadores de servicios financieros. De acuerdo a esta norma, que vuelvo a decir ya está vigente, los sujetos fiscalizados tienen que tener especial consideración en el texto de la regulación por las personas en situación de capacidad al minuto en que se les ponga a disposición o se les distribuya información sobre los servicios financieros que cada una de estas entidades está ofreciendo. Después tenemos una segunda norma que recién salió, ustedes ven ahí esto del 3 de julio de este año, que regula el sistema de finanzas abiertas. El sistema de finanzas abiertas es una novedad en el ordenamiento jurídico del sistema financiero chileno, que va a tener impacto importante en la población, impacto positivo, y que permite que las personas con su consentimiento entreguen información, su información financiera, a algún proveedor que les quiera hacer una oferta de algún servicio. O sea, yo, Augusto Iglesias, puedo ordenar a mi banco que comparta mi información financiera con un proveedor alternativo que yo indico con el objeto que ese proveedor me ofrezca un servicio que eventualmente puede competir o complementar con los servicios del banco. En relación a este sistema, se está asegurando a través de la norma también que el consentimiento que entreguen los clientes financieros para que su información sea usada tenga en cuenta la situación de personas con discapacidad y sean mecanismos, sistemas de consentimiento que reflejen y recojan esta realidad, evitando lenguajes complejos, evitando tecnicismo, evitando y asegurando, perdón, que estén disponibles los mecanismos que permiten a estas personas entregar el consentimiento que la ley exige. En cuanto al acceso de personas con capacidad, en condición de discapacidad a los servicios financieros. Como les decía antes, la ley FinTech, que hizo muchos cambios a la regulación actual, lo estamos implementando en 3 bloques. El bloque que se refiere a regulaciones que afectan al acceso de personas en condición de discapacidad al sistema financiero, ese bloque se comienza a implementar, a regular el próximo año 2025. ¿Cuáles son las cosas que vamos a tener que regular de acuerdo a lo que la ley nos indica en este caso?
La ley cambió un artículo de la Ley General de Banco. La ley FinTech, digo, cambió este artículo 37 de la Ley General de Banco. Y establece que las empresas bancarias deben ajustarse a disposiciones que tenemos que establecer en la Comisión respecto a horario mínimo, apertura y cierre de oficinas y sucursales y a los mecanismos o canales habilitados para la atención de público. Hay otro cambio de la Ley General de Banco, el artículo 38, que dice que la Comisión, mediante norma de carácter general, tendremos que fijar las condiciones mínimas que deben cumplir las empresas bancarias en materia de atención al público, ya sea en oficinas, sucursales o a través de todos los otros canales de atención de público que dispone. Y establece también que la Comisión podrá establecer, con argumentos fundados, obligación a las instituciones que fiscalizan, a los bancos, pero no en este caso, obligación de contar con determinados canales de atención. En el caso de seguros, de la industria de seguros, la ley FinTech también modificó un artículo de su ley, que es el decreto con fuerza de ley 251, y estableció también, o señaló que estas compañías deben establecer, que la CMF debe establecer, mediante una norma de carácter general, las condiciones mínimas que tienen que cumplir las compañías de seguro y terminadas de seguro en materia de atención de público. ¿Ya? Y también le da a la Comisión la facultad de establecer los estándares de calidad y servicio mínimos para los productos y servicios que ofrezcan las compañías. Al igual que en el caso de los bancos, también le permite a la Comisión establecer la obligación a las compañías de contar con ciertos canales de atención. Finalmente, la ley FinTech también tocó en esta materia a los otros entidades, distintas compañías de seguro y bancos que son fiscalizados por la CMF, en una forma similar. Le establece que la CMF debe dictar una norma de carácter general, fijando las condiciones mínimas que deben cumplir estas entidades en materia de atención del público, los estándares de calidad y servicios mínimos, y le da la facultad de obligar a contar con determinados canales de atención. En un minuto, para cerrar, voy a tratar de explicar, en nuestra opinión, cómo se complementa, cómo conversa el proyecto de ley que estamos discutiendo hoy día con estas otras normas que ya están en proceso de implementación. Antes, una breve referencia a la experiencia internacional. Quiero vertir esto una mirada preliminar porque no hemos agotado en la CNF el estudio y el análisis de cómo se han regulado estas materias en el resto del mundo y cuál ha sido el resultado de la respectiva ley y regulación. Pero en términos generales, en el caso de la Unión Europea, en el año 2019 se editó una directiva que fija los requisitos de accesibilidad a los productos y servicios, incluyendo los servicios financieros. ¿Ya? El alcance de esta directiva es similar a lo que a la idea matriz del proyecto de ley que se está discutiendo. Una característica peculiar que vamos a comentar en unos minutos es que esta directiva, las normas de esta directiva se están introduciendo, sin embargo, en forma gradual y proporcional. ¿Ya? Gradual significa durante un periodo de tiempo, está ahí señalado que queda especificado en la directiva correspondiente, y proporcional significa que se hacen excepciones, ajustes de acuerdo al tamaño de la empresa, a la naturaleza de la tecnología que se usa para distribuir un determinado servicio o producto, incluyendo los financieros. En el caso de Estados Unidos también existe una norma similar. Es una ley que se refiere a los ciudadanos en condición de discapacidad. Es del año 1990, fue modificada en 2008. Básicamente, esta ley prohíbe la discriminación y en su aplicación, esta ley ha llevado a que se establezcan un conjunto de estándares dentro de los cuales se contemplan normas especiales para cajeros automáticos, terminales de venta y lugares de atención de público. Además, hay normas especiales para la operación de los canales web en el caso de
empresas del sector público. No existe esa norma todavía para la distribución a través de canales web o remotos, en el caso de empresas privadas. Sin embargo, es una materia que se está estudiando en Estados Unidos. Vamos, para terminar, a los sustantivos. A la luz de todos estos antecedentes, ¿cuáles son los comentarios que podemos hacer al proyecto de ley? En primer lugar, nos parece que el objetivo del proyecto de ley, su idea matriz, es totalmente concordante con los últimos avances que ha realizado la propia CNF en el ejercicio de su facultad en esta materia, con las reformas que, como dije, introdujo muy recientemente la ley FinTech, que estamos en proceso de implementar, y con legislaciones observadas en la Unión Europea y en los Estados Unidos. Sin embargo, y aunque, tal como les mostramos recién, las reformas que introduce la ley FinTech nos permiten a la CNF avanzar en fijar mejores estándares en materia de canales de atención y servicios mínimos, ¿ya? Como no está explícito en el texto de los artículos que se modificaron en la ley de banco, en la ley de seguro, en fin, el principio de garantía de acceso universal, puede haber un espacio para la interpretación de esta norma, ¿ya? Y en particular, respecto a si las facultades que se le concedieron a la CNF nos permiten o no establecer exigencias que lleven al acceso universal. Por lo mismo, nos parece que el proyecto de ley que hoy se discute sí podría ayudar a despejar este potencial problema. El proyecto de ley, en nuestra opinión, complementa bien los cambios que se han hecho recientemente. Dicho eso, el proyecto de ley genera o impone la exigencia de diseño y acceso universal solo a la industria bancaria. De hecho, el proyecto propone incluir el nuevo artículo 74 bis de la Ley General de Banco, siendo conveniente, en nuestra opinión, que esta condición se aplique a todas las entidades que ofrecen y operan medios de pago. Es un universo más extenso que los bancos, y a compañías de seguros y otros fiscalizados de la Comisión. ¿Ya? Entonces, con el objeto de evitar de que, a propósito de la aprobación del proyecto de ley, surjan cuestionamientos respecto a al alcance de las facultades que la ley FinTech le entregó a la CMF, y para asegurar de que la norma cubre no solo a los bancos, sino a los otros actores del sistema financiero, nos parece aconsejable que se avance en los términos propuestos, pero modificando los mismos artículos ya modificados por la ley FinTech. Esto es el artículo 37 y 38 de la Ley General de Banco, el artículo 3 del decreto con fuerza de ley 251 de compañías de seguro, y el numeral 36 de la Ley Orgánica de la CNF. De esta manera se aseguraría la armonía con los distintos cambios que se han implementado en el tiempo, sin sacrificar para nada, y por el contrario, despejando cualquier duda de interpretación que pueda haber respecto a la norma tal como se propone hoy. Junto con eso, creemos que sería conveniente establecer en el texto legal que la CNF, a quien se le da esa autoridad en el texto que estamos analizando hoy, que la CNF, al desarrollar la normativa respectiva, lo haga sobre la base de principios de proporcionalidad y gradualidad. ¿Ya? En otras palabras, que la misma ley diga que se debe aplicar esa ley sobre la base de estos dos principios. ¿Por qué creemos que esto es necesario? Hay 5, 6 o 7 razones que avalan la necesidad de implementación proporcional y gradual de este principio de acceso universal. Uno, es en consideración a la variedad de formas de discapacidad que requieren distintos tipos de soluciones tecnológicas, físicas, de arquitectura incluso, para asegurar el acceso a los productos y servicios financieros. Soluciones tecnológicas
que no están disponibles todas ellas para todos los tipos de discapacidad actualmente. Segundo lugar, la diferencia en distribución geográfica de los grupos que tienen alguna de estas condiciones. La diferencia en el tamaño de los grupos afectados. La posibilidad en alguna circunstancia de ofrecer acceso universal sin necesidad de reunir equipos que no tengan esas características especiales. Pueden convivir equipos en un mismo espacio, por ejemplo, con y sin condiciones de acceso universal. La rapidez con que están cambiando la forma de distribución de productos y servicios financieros en el mercado hace necesario también tener flexibilidad para ir incorporando reacciones frente a esos cambios que permitan mantener el principio de acceso universal. La necesidad de hacer debida consideración a los riesgos de seguridad que se pueden generar al usar algunos tipos de factores de identificación biométrico que son propios de tecnología que facilitan acceso a personas en condición de discapacidad. Los costos de modificar instalaciones y equipos. Es imposible imaginar una situación en la cual en un solo acto se modifiquen todo el universo de equipos de acceso de medio de pago, digamos, que hoy día existe. La misma experiencia internacional que es bien contundente respecto a este punto. Entonces, el segundo comentario, el primero, para ir resumiendo, era introducir los cambios en las mismas normas que fueron cambiadas por la ley FinTech. Segundo, establecer en la misma ley que esto se va a aplicar, lo va a aplicar la CNF, sobre la base de los principios de proporcionalidad y gradualidad. Y por último, con el objeto de evitar eventuales problemas de interpretación, nos parece que podría ser conveniente que el texto del proyecto de ley haga referencia directa a las definiciones de discapacidad, acceso y accesibilidad universal que están en la ley 20.422 de normas de igualdad de oportunidades. Eso es por ahora y totalmente dispuesto a responder las inquietudes, preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Senador, ofrezco la palabra. Yo me voy a permitir alguna tema. Mira, primero que nada me alegro significativamente, ¿verdad?, que tal cual como señalaba la directora del Senama y tal como lo señalan ustedes, hay congruencia absoluta en la iniciativa de la moción. Compartimos y nos parece súper atingente el hecho de que tenemos que, a través del mecanismo de indicaciones, agradecemos también la voluntad y la disposición para acompañar en este proceso de parte de ustedes, para efectivamente mejorar este tema. Creo que efectivamente el tema de la ley FinTech abre un espacio y esta moción apunta precisamente a corregir y que efectivamente, como bien señala usted, está súper acotada al tema del tema bancario cuando hay otras actividades vinculadas al mundo del mercado financiero que evidentemente a través del mecanismo de indicaciones va a haber que considerarlo. Nos parece súper razonable también el tema de la proporcionalidad y la gradualidad. Probablemente esto significa adaptar muchas materias que evidentemente van a requerir y lo haremos las modificaciones pertinentes en la norma para lograr, evidentemente mejorar este tema. Una sola pregunta respecto de la norma 461, que señala usted, ¿dónde se publicarán esos resultados de cómo se están incorporando las personas con discapacidad, la información que van a dar ustedes? ¿De qué acceso público va a tener ese detalle? Porque nos parece súper relevante esa información y dónde podemos acceder a ella. Director General de Regulación de Conducta, Patricio Valenzuela, que responde directamente. Él es el responsable directo de este tema, así que nos va a hablar con la autoridad. Perfecto. Sí, buenas tardes, presidente. Efectivamente, la memoria anual... Perdón, tengo que señalar acá que el director general de regulación del señor Patricio Valenzuela para los efectos de la grabación y de los textos que después se publican, amigo. Así que tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Sí, efectivamente, la norma 461 es una norma que modifica las reglas que aplican a distintas entidades respecto al contenido que tienen que tener en la memoria anual que publican todos los años. ¿Ya? Y por lo tanto, esa memoria es pública, la difunde la propia entidad en su sitio web
Pero además es información que se le manda a la Comisión para el Mercado Financiero y que ésta dispone en su página web a disposición del público. Entonces es información que está tanto en nuestra página como en la propia página web de las entidades y es un resumen que la entidad hace en esa memoria respecto a las políticas que adopta, el número de personas que tienen con discapacidad, cuáles son las metas que se ha fijado a ese efecto. Entonces información que hoy día es bastante difundida. Bien. Para complementar, como le decía, estamos trabajando en informes de visualización de resultados de las memorias que agreguen lo que está en cada memoria individual, según indicó Patricio. No tenemos, como esto es un esfuerzo interno, no tenemos una obligación legal. ¿Ya? Estamos en el proceso de definir cuáles van a ser esos visualizadores y de ahí saber cuánto tiempo nos toma desarrollarlo. Me comprometo, presidente, a llevar al grupo que está trabajando en este tema dentro de la CMF la preocupación por conocer la agregación de los indicadores referidos a discapacidad e inclusión en general, y una vez que tenga respuesta de ellos, transmitírselo. Muchas gracias, te agradecemos sinceramente el tema, nos alegramos que obviamente que la ley contemple este ámbito de la discapacidad dentro de las normas que están dictando. Y a propósito de la norma 502, y con esto termino, para darle espacio al superintendente que nos plantee los temas de pensiones, en el tema de la norma 502, aquí se hacía mención a propósito del uso del lenguaje sencillo en la publicidad, y siempre cuando vemos la publicidad en los medios radiales, claro, la empresa publica con toda la calma todos los beneficios de la oferta que está planteando, pero al final cuando establece esto está regulado en el mercado, y hablan en 5 segundos, ¿no es cierto?, que evidentemente lo que menos tiene ni es de accesible ni de sencillo, precisamente a personas con dificultades auditivas, entre otras tantas más. A propósito de la norma 502, en su aplicación en esos spots comunicacionales, y para qué decir cierto, la letra chiquitita, ¿no es cierto?, para los problemas gente que tiene problemas de carácter visual. Pero nos alegramos que se está normando, que se está avanzando, y creo que el proyecto se hace parte también de esa parte, y haremos todas las observaciones que ustedes señalan. Le agradecemos la voluntad, la disposición. Vamos a estar, evidentemente, vamos a necesitar que sigan ustedes colaborando en este proyecto para precisamente darle el sentido y la mejora que se requiere. Así que muchas gracias por las presentaciones, de todas maneras, a la Comisión del Mercado Financiero. Y a vuestra disposición. Muchas gracias. Y los dejamos liberados a propósito porque vamos a tratar otro tema que también le interesa, que es el tema de pensiones, pero lo dejamos liberado para los efectos prácticos de esta ocasión. Muchas gracias por su participación, estimado. Muchas gracias. Que esté muy bien. Bien. Superintendente, tiene la palabra. Gracias. Vamos, señor presidente, a mostrar una presentación con lo solicitado. Primero que nada, a modo de introducción, señalar el impacto que tiene el sistema previsional en nuestro país. Podemos decir que los sistemas previsionales, tanto el sistema de capitalización como el sistema antiguo, lo que aún perdura, y el pilar solidario de pensión garantizada universal, cubre al 14 millones de habitantes de nuestro país aproximadamente, es decir, el 70% de la población de Chile está relacionado directamente con el sistema de pensiones. Por lo tanto, es muy importante, por supuesto, todo lo que el acontecer de este sistema de pensiones, y el 30% que no está son personas generalmente jóvenes, pero que en algún momento van a tener un contacto directo con el sistema previsional. En el caso de quienes están afiliados al sistema de pensiones, el 21% de ellos tiene 60 años o más, es decir, son adultos mayores. Sabiendo además que como nuestra población va envejeciendo, ese porcentaje va a aumentar drásticamente en los próximos años. En cuanto a los pensionados, tanto de vejez como invalidez y sobrevivencia, el 86% de ellos tiene 60 años o más, es decir, son adultos mayores.
Ahora, entrando derechamente a lo que es la reforma previsional, primero que nada, recalcar cuáles son los objetivos de los sistemas de pensiones. Fundamentalmente hay dos. Uno que es aliviar la pobreza en la vejez, y en este sentido queremos recalcar el papel de la pensión garantizada universal, que contribuye fuertemente a esto. Hoy día la línea de la pobreza es 229.796 pesos, y el 16% de quienes están pensionados hoy en día están bajo la línea de pobreza. Es decir, si lo vemos al revés, el 84% está sobre la línea de pobreza, fundamentalmente explicado por la pensión garantizada universal. El segundo objetivo es reemplazar los ingresos laborales que la persona tenía en su vida activa, es decir, tener tasa de reemplazo lo más alta posible. Hoy en día observamos en este gráfico, en la columna 2, que la tasa de reemplazo total del sistema previsional para una muestra relevante de personas que se pensionaron entre 2015 y 2022 es de un 63%. Nótese que la pensión autofinanciada con los propios recursos de la persona, su mediana es solo un 17%. Si sumamos la pensión garantizada universal, la mediana sube a 63%, lo que significa que el 50% de las personas que se jubilaron en ese periodo tienen una pensión que le significa una tasa de reemplazo de 63% de sus remuneraciones cuando estaba en la vida activa. Las pensiones de esas personas, en mediana, la mitad de ellos tienen una pensión de al menos 278.000 pesos. Con ese contexto, podemos ver cuáles son los objetivos del sistema de pensiones. El objetivo de la reforma previsional, en este caso, para el sistema de pensiones, es mejorar las pensiones de los actuales y futuros pensionados, porque en efecto hemos observado los montos y las tasas de reemplazo y la línea de la pobreza, y observamos que aún falta un paso importante que dar para mejorar las pensiones de las personas. Por eso, la reforma previsional tiene 4 puntos fundamentales. Por un lado, aumentar el monto de la PGU desde los 214.000 pesos actuales a 250.000 pesos. En segundo lugar, extender su cobertura del actual 90% más pobre de la población al 100%, o sea, universalizarlo realmente. En tercer lugar, crear un seguro social que premie a las personas que han cotizado durante su vida y aún así tienen tasas de reemplazo bajas, con una bonificación de 0,1 unidades de fomento por cada año cotizado. Se premia la cotización en este caso. Y por último, para las mujeres, entregar una compensación por expectativas de vida. Viven más que los hombres, y en este caso es igualar sus pensiones cuando tienen las mismas condiciones y no castigarla por la expectativa de vida. Son los 4 elementos fundamentales. Por un lado, vemos que apunta hacia todos y fundamentalmente a los de menores ingresos con la PGU, pero también apunta a mejorar la tasa de reemplazo de quienes cotizaron y tienen pensiones muy bajas. Así podemos observar en el gráfico que estamos mostrando ahora cuál sería el efecto del aumento de la PGU a 250.000 pesos. Observamos que 2,5 millones de personas aproximadamente se verían beneficiadas directamente con el aumento de la PGU, puesto que esa es la cantidad de personas que recibe algún beneficio del sistema de pensiones solidarias y pensión garantizada universal. 1,4 millones son mujeres y más de 1 millón son hombres. En total, lo cual nos da un porcentaje muy alto de personas que están beneficiadas actualmente. En segundo lugar, si observamos lo mismo, el aumento de la cobertura a la PGU, aquí desglosado por regiones, podemos ver lo importante que es para las personas subir la PGU a 250.000 pesos. Vemos que estas 2.500.000 personas están distribuidas a través de toda nuestra nación, como es evidente, y por supuesto van beneficiados proporcionalmente de acuerdo a la población que tiene cada una de las regiones. Luego, sí que observamos qué significaría el aumento de la cobertura ahora del 90 al 100%, podemos observar que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, el número de personas en nuestro país que tiene 65 años y más es aproximadamente 2,7 millones de personas, por lo cual el aumento de la cobertura del actual 90 al 100% para realmente universalizarlo implicaría que se sumarían en torno a 200.000 personas a este beneficio de pensión garantizada universal.
Ahora, si observamos el siguiente gráfico, vemos el efecto de la garantía por años cotizados. Esto es lo que se denomina seguro social, esta vez para premiar a quienes más han cotizado. Podemos ver que en este caso, solamente para los actuales pensionados, se verían inmediatamente beneficiados 1.400.000 personas, con un promedio de 61.000 pesos cada uno de ellos. Pero si observamos las distintas líneas del gráfico, vemos que el beneficio es creciente. Quienes cotizaron hasta 5 años tendrían prácticamente un aumento mensual de 7.000 pesos, pero va subiendo hasta que la persona de más de 30 años tendrían un beneficio promedio de 112.000 pesos, que se sumaría a su PGU y a su pensión autofinanciada. Por lo tanto, es muy relevante este beneficio también. Claro. Luego, si vamos viendo, el próximo beneficio es la compensación de expectativas de vida para las mujeres. Y también en este caso observamos que el beneficio promedio es menor que lo anterior, pero también suma los beneficios anteriores. En promedio sería de 9.000 pesos para cada mujer mensualmente que está jubilada hoy día, beneficiando a quienes han cotizado más tiempo. Entonces, esta reforma combina PGU para todos y combina también premio a quienes cotizaron durante toda su vida. Si vemos el efecto total de la reforma en los pensionados del decreto ley 3.500, observamos que se beneficiarían 1,6 millones y vemos que en promedio sus pensiones subirían 103.000 pesos. 103.000 pesos que se sumaría a lo que tienen hoy día. Desglosado, observamos que un 36% aproximadamente de esa alza, un 37% es el aumento de la PGU, un poco más de un 5% la compensación por expectativas de vida, y un poco más del 61% es la garantía por años cotizados. Lo que más pesa aquí es la garantía. En el caso de las mujeres, por supuesto que la compensación por expectativas de vida les pesa un poco más porque los hombres no reciben estos beneficios y en ese caso los porcentajes son un poco menores, pero el beneficio más importante en este caso es la garantía por años cotizados, seguido de la PGU y seguido de la compensación por expectativas de vida. Si vemos esto mismo a nivel regional, también observamos que estos 103.000 pesos se distribuyen con bastante poca dispersión a nivel regional. Ahí está lo que recibiría en promedio cada pensionado de cada región con la reforma, con lo que propone la reforma a las pensiones. Luego podemos observar que el efecto total de la reforma, esto es incluyendo a los pensionados del decreto ley 3.500, los beneficiarios de pensión garantizada universal no contributiva y los pensionados del IPS, sumaría 2.671.000 personas en forma inmediata, que son los jubilados actuales. Así, el efecto total de la reforma nos permite además mostrar que no quedaría ningún pensionado bajo la línea de la pobreza, que veíamos antes que teníamos un 16% de los pensionados bajo la línea de la pobreza. Esto nos permitiría señalar que ya no habría ningún pensionado bajo la línea de la pobreza. También podemos observar que la tasa de reemplazos para quienes se pensionen del 2024 en adelante aumentaría significativamente. Podemos observar que la tasa de reemplazo de un hombre que se pensiona en 2024 sería aproximadamente un 74% de sus rentas, de una mujer un 71%. Y si lo proyectamos en el tiempo también vemos incrementos significativos en las tasas de reemplazo. Esto sumado a que tendría un nivel mínimo fijado por la PGU más la garantía que propone el Seguro Social. Por lo tanto, tendríamos un nivel mínimo de pensión y también una tasa de reemplazo superior. Lo que viene a continuación, y no lo vamos a mostrar en detalle, salvo que los señores parlamentarios quisieran verlo, pero aquí tenemos una apertura completa por región y por comuna. A lo mejor podemos quedarnos, por ejemplo, en Antofagasta, que tiene más comunas, que es más grande. Por ejemplo, en Antofagasta observamos que serían beneficiados un total de 42.780 personas con la reforma previsional. El 51% son mujeres y si lo vemos por comuna, por supuesto que Antofagasta, la ciudad de Antofagasta o la comuna de Antofagasta es la más que recibe la mayor cantidad de personas beneficiadas, 26.920. Luego vemos en orden de importancia Calama, 11.820 y así sucesivamente según el tamaño de las comunas. Luego podemos avanzar a lo mejor a la región metropolitana para mirar el efecto de esto. En la región metropolitana observamos una importante cantidad de comunas que, por supuesto, dependiendo de cuán populosas sean,
se observa el efecto. En Santiago y región metropolitana, 645.000 personas se veían beneficiadas. Ahí observamos las comunas más grandes, por ejemplo, Maipú tendría 52.540 personas que subirían su pensión en forma inmediata, y así podemos ir viendo cada una de las comunas. Ahí la Florida tiene, por ejemplo, 40.720 personas. Puente Alto, que también es una comuna muy grande, tiene 43.520 personas, y así sucesivamente, dependiendo de las comunas como uno quiera verla. Podemos irnos más al sur, tal vez la octava región, que es interesante verlo también. En la región del Biobío, ahí está por comuna, en la región del Biobío serían 144.260 personas, y ahí podemos ver, por supuesto, las ciudades más grandes, como Concepción, con 25.740 beneficiados. Observamos Talcahuano, 19.900, y así sucesivamente. Los Ángeles también es una ciudad grande, 17.760 personas, pero son muchas las personas beneficiadas en todas las comunas. Vámonos al sur, podemos ver Aysén y Punta Arenas a lo mejor. Ahí está la región de Aysén. En la región de Aysén se verían beneficiadas 8.840 personas. Recordemos que es una región con menor densidad poblacional. El 53% son mujeres. Por supuesto, Coyhaique es la que tiene la mayor cantidad de beneficiados, 5.000 personas aproximadamente, Aysén 2.060, y luego el resto de las comunas según el tamaño que tienen. Sí. Cuando te refieres a pensiones, vejez, son solamente el pilar solidario. No En son ningún contributivo, son solo los... Aquí estamos viendo todo sumado, estamos viendo las personas que se veían beneficiados, ya sea por la pensión garantizada universal, por este beneficio de seguro social o por tablas. La mayor parte recibe 2 o 3 beneficios, y hay algunas que reciben solo la pensión garantizada universal. Están todos los beneficios acá, y podemos ver la región de Punta Arenas, de Magallanes y la Antártica chilena, y también ahí observamos, evidentemente es una región de no mucha población, pero muy importante por la ubicación geográfica que tiene, 18.220 personas beneficiadas, la ciudad de Punta Arenas con 15.260, Natales 2.220, y luego hay unas ciudades más pequeñas que también tienen beneficiarios. En definitiva, lo que queríamos mostrar a los señores senadores, lo importante que es la reforma previsional, porque el 70% de la población chilena está afiliado a alguno de nuestros sistemas de pensiones, y porque la reforma previsional los cubre a todos, ya sea a través de la pensión garantizada universal, el seguro social, el beneficio por tablas, y casi todos ellos tienen acceso a uno o más de esos beneficios. Y también observamos que el aumento de poco más de 100.000 pesos en las pensiones en promedio es relevante para las personas. Entonces, esta es una breve presentación que permite situarnos en la importancia del sistema de pensiones en el país, y la importancia a su vez de que se apruebe una reforma previsional que mejore las pensiones de todos los habitantes de nuestro país, tanto chilenos como personas que no son chilenos pero cumplen los requisitos para obtener las pensiones. 20 años de residencia, tal cual. Quedamos a su disposición, señores parlamentarios, para responder cualquier duda. Don Osvaldo, le vamos a pedir 2 cosas. Una le vamos a pedir, la presentación, por favor, que es tan ilustrativa, clara. Le agradecemos de sobremanera también la información regionalizada de los datos. El interés que tenía la comisión es de conocer este tema. Le vamos a hacer llegar a los senadores, obviamente, la información que usted nos remite, y a través nuestro a todos los senadores del Congreso, respecto de la situación de cada una de sus regiones en relación al proyecto. Coincidimos respecto al tema, realmente una exposición súper clara, precisa, con datos súper. Le agradecemos sinceramente la información que nos entrega. Velázquez, ¿tiene alguna pregunta? No, solo agradecer la información. Yo creo que con lo que hemos sabido de la discusión de esta reforma, pero es importante los datos, porque a veces nos transformamos todo en números, pero acá usted señala, es cierto, en esta información desagregada que nos hace acercar también el tema. Así que gracias por esa presentación, y ojalá que la pueda dejar antes de retirarse. Gracias a la comisión y a los señores parlamentarios. Efectivamente, yo creo que lo que dicen nuestros senadores es muy importante, porque nosotros no quisimos mostrar aquí
montos de inversiones acumuladas, ni ese tipo de ni rentabilidades, porque queríamos centrarnos en las personas. 70% de la población del país, 14 millones de personas, es muy importante para Chile. Y llevarlo a las regiones, a las comunas, también nos parece muy importante, porque en todo Chile hay gente que se beneficia por esto. Entonces, nos parece muy importante humanizar un poco más toda la discusión de pensiones, y por eso tratamos de hacer una presentación más didáctica y enfocada en la gente. Así que le dejamos la presentación, por supuesto, y quedamos a su disposición cada vez que quieran citarnos para cualquier tema relacionado con nuestro quehacer. Muchas gracias. No, muchas gracias, superintendente. Realmente súper clara, precisa, con datos muy valiosos. Me dio una sola consulta. El tema, no hay una mención al tema del 6%. Sí, aquí lo que nosotros presentamos es asumiendo que la cotización sube un 6%, que es lo que está planteado en el proyecto de ley que está hoy día en el Congreso. Asumimos que ese 6% se distribuye como proponía el proyecto de ley, que es un 3% a cuentas individuales y un 3% a través del Seguro Social, hacerlo llegar a las personas con este beneficio de la garantía por año cotizado y el bono mujer. Sabemos que hay una discusión en este momento que se está dando a nivel del Congreso y Poder Ejecutivo, y sabemos que el interés de todos es subir pensiones hoy y mañana en forma sustentable, y que sea cual sea la forma que finalmente adopte esto, los beneficios van a llegar de alguna manera a las personas. Hay otras formas de financiar también que son distintas del trade, que sabemos que se están estudiando. No quisimos entrar en eso porque justamente es lo que se está discutiendo hoy día, pero los beneficios debieran llegar a este mismo número de personas, y probablemente en montos un poco diferentes, depende de cuál sea la solución que se adopte, pero el número de personas beneficiadas no debiera variar mucho, debiera ser más o menos probablemente la distribución sea un poco distinta, pero mientras no se acuerde eso, no es posible colocarlo acá, sino que pusimos hoy día aquí solamente aquello que proponía el proyecto de ley en su versión original. Perfecto. Sinceramente, muchas gracias por la información. Secretaria, asegurémonos de hacerle llegar a los senadores para que a su vez se lo remitamos también a los demás parlamentarios. Le agradecemos sinceramente la exposición, es muy clara, muy precisa, lo mismo a Senama, atento a la tramitación del proyecto. Hoy día tocamos bastante información interesante para perfeccionarlo, para mejorarlo. Así que igualmente le expresamos nuestros saludos y afectos y la necesidad de seguir contando con usted. Y con superintendente en algún minuto vamos a estar también todos atentos a un tema que probablemente es la política pública más relevante, junto con los otros temas de salud, pero esta es la más relevante desde el punto del impacto que tiene el tema de la reforma de pensiones. Muchas gracias por las presentaciones, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.